Aquí seguimos transmitiendo desde la oficina de la Gestoría con la gestora la señora Mónica Romero Pérez, hoy miércoles a las 12:11 del 28/6 de 2023. Ahora vamos a hablar de economía. Moncloa aprueba 9.000 millones para prorrogar sus medidas estrella hasta fin de año. Moncloa aprueba 9.000 millones para prorrogar sus medidas estrella hasta fin de año. Se extiende la bonificación al gasoil profesional por fases y se aprovecha para incluir las medidas de la Ley de Familias decaída por el 23J. Y se desgravará el 15% del IRPF en la compra de vehículos eléctricos. El Consejo de Ministros prorroga parte de las medidas aprobadas para aplacar la inflación dentro de un Real Decreto que el Moncloa ha utilizado como un gran contenedor de acuerdos de todo tipo. A escasos días para obtener los datos adelantados del IPC, la referencia de mayo en el 3,2%, su tasa general, sigue siendo el asidero al que el Gobierno se agarra para mantener de forma quirúrgica las medidas estrella en la recta final del 23J. Se insistió en el alto nivel de la subyacente estancada en el 6,1% el mes pasado y la coyuntura macroeconómica es favorable. Estamos capeando mejor que el resto de Europa en el complejo contexto internacional, pero la guerra y las subidas de los tipos siguen siendo efecto sobre los hogares de nuestro país. Un grave problema para Moncloa, que sigue sin dar con la tecla para trasladar la buena marcha de la economía a las finanzas de los hogares. De esta manera, el Ejecutivo amplía hasta final de año la rebaja del IVA de los alimentos, que seguirá en el 0% a aquellos de primera necesidad como el pan, la leche, el queso, los huevos, la fruta, las verduras, y un 5% para aceites y pastas. La medida generó un vacío de 660 millones en la recaudación acumulada por la agencia tributaria. Mayor efecto en la calle ha provocado la otra iniciativa, que continuará en marcha y que prorroga las ayudas al transporte público y seguirá subvencionando el 30% de los billetes que gobiernos regionales y locales deben completar hasta llegar al menos al 50%. Las ayudas se extenderán hasta el 31 de diciembre, lo que supondrá un sobrecoste de 380 millones de euros. Lo mismo ocurre con otras medidas, como la bonificación de 10 céntimos al litro de carburante para el transporte profesional por carretera. El Ejecutivo no da por desarmada la crisis del precio del petróleo, a pesar de que el gasóleo más utilizado por los profesionales siga por debajo del euro y medio, 50 céntimos por debajo de su máximo alcanzado el año pasado. La ayuda se mantendrá tal cual hasta el 30 de septiembre y desde entonces y hasta final de año la bonificación se reducirá hasta los 5 céntimos. Se teme un repunte de los precios del petróleo durante los próximos meses, derivado de la incertidumbre provocada por la guerra en Ucrania. A este motivo se agarra el Gobierno para ampliar hasta final de año la revisión del tope en el precio máximo de la venta de la bombona de butano, fijada por la cotización del petróleo. En junio cayó un 4,9% hasta los 15,96 euros, la cota más baja registrada en los últimos 12 meses. Según el Boletín Oficial del Estado BOE, en total el Ejecutivo destinará 3.800 millones de euros, 9.000 millones si se incluyen rebajas e incentivos fiscales. También queda prorrogada la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva hasta el próximo 31 de diciembre. Además, se mantiene la suspensión de desahucios y de lanzamientos y la prohibición de despedir a empresas que se beneficien de las ayudas del plan de choque. El resto de medidas decaen, incluido el tope al precio del alquiler, que se vería compensado por el contenido de la ley de vivienda. Lo mismo ocurre con la rebaja de su IVA de las mascarillas, extinguida por el fin de la obligación de uso también en farmacias y centros sanitarios. Incentivos al coche eléctrico. El Gobierno ha acudido cargado de munición a uno de los últimos consejos de ministros de la legislatura, tal y como anticipó el presidente. Aplicará una desgravación del 15% en el IRPF por la adquisición de vehículos eléctricos hasta un máximo de 20.000 euros hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, el texto incluye un incentivo fiscal en el impuesto de sociedades para instalación de puntos de recarga. En este punto, el decreto simplificará los trámites administrativos. Durante los últimos años, los españoles ya se han enfrentado a dos grandes problemas a la hora de hacerse con un coche eléctrico. A su alto precio se suma el espacio y coste demandado por la instalación doméstica necesaria para recargar las baterías, lo que ha provocado que la mayoría de los vehículos adquiridos se concentren entre las rentas altas.
Además, el Ejecutivo ha aprovechado para aprobar buena parte de las medidas pendientes y otras que se actualizan a la normativa europea. Es aquí donde el Gobierno aprovecha para aprobar el contenido de la Ley de Familias que el adelanto electoral frustró. Desde la sala de prensa del Consejo de Ministros se ha confirmado la luz verde del texto que incluye permisos de conciliación, de manera que las personas trabajadoras puedan disfrutar de 5 días al año para atender a un familiar hasta segundo grado o a un conviviente, 4 días al año por fuerza mayor familiar y 8 semanas hasta que el menor cumpla 8 años. Por último, el Ejecutivo ha dado luz verde al marco legal de la nueva Ley de Avales del ICO para la adquisición de la primera vivienda, destinada a residencia habitual y permanente por jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo cuyos ingresos individuales no superen los 37.800 euros al año. El aval del Estado cubrirá entre el 20% y el 25% de la hipoteca por un importe global de hasta 2.500 millones de euros y tiene por objetivo facilitar la compra de aproximadamente 50.000 viviendas. 646-021-399, nuestro WhatsApp, nos avisa a la oficina. Pide siempre cita, sin cita no atendemos. Hasta pronto.